de la voz pasiva o las diferencias entre el uso de la voz pasiva en inglés y el uso en español. Hay una diferencia notable entre el uso de esta estructura sintáctica en inglés y en español. Y es importante que sepan utilizarlo correctamente, porque muchos errores en las composiciones se deben a la falta de conocimiento de esta estructura sintáctica en español. Primero es importante que entiendan lo que es la voz pasiva en inglés y cómo se utiliza. Para ello, primero vamos a hablar de la idea de el agente de la acción. El agente de la acción es la persona que realiza la acción. Por ejemplo, en inglés, si tenemos una oración como Peter built a house. En esta acción, Peter es la persona que realiza la acción de construir la casa. En estos casos utilizamos la voz activa porque el agente, Peter, y el sujeto de la acción es la misma persona. Pero imaginen que utilizáramos esta oración o expresáramos esta oración de la siguiente forma. A house was built by Peter. En este caso, el agente de la acción aparece aquí. Ese by Peter es el agente de la acción. Esta es una oración en la voz pasiva. Tenemos siempre el verbo to be conjugado en el mismo tiempo que aparece en la voz activa. Built está en el pasado, por eso was está en el pasado. Built es el pasado de participio y by Peter es el complemento agente. Entonces, básicamente esta es la forma en la que se utiliza la voz pasiva. Pero lo que me interesa, más que esta estructura sintáctica, es que sepan por qué utilizan la voz pasiva en inglés y cómo podemos transmitir esa misma idea en español. Entonces, generalmente la voz pasiva en inglés se utiliza cuando tenemos un agente que o bien no es relevante o es general o es obvio o no queremos que se conozca. Por ejemplo, imaginen la siguiente oración. It is said that your boyfriend is seeing another girl. Oops. En esta oración, la acción de it is said utiliza la voz pasiva. ¿Y por qué? Porque no queremos que se conozca quién es la persona que dice o que está expresando esa opinión. It is said by whom. We don't want to express who's that person, or we don't want to say who that person is. En esos casos, en inglés vamos a utilizar la voz pasiva con mucha frecuencia. En español, este tipo de estructuras con voz pasiva no se suelen utilizar. ¿Por qué? Porque en español tenemos una estructura diferente para expresar esa misma idea. En español, en lugar de utilizar la voz pasiva cuando el agente de la acción sea general, obvio, irrelevante o no queramos que se conozca, en español preferimos usar el sé pasivo o sé impersonal. Por ejemplo, les voy a dar ahora unas oraciones en inglés y vamos a ver cuál es el agente para cada una de esas acciones. Y vamos a decidir si en español podríamos utilizar o no el sé pasivo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con una oración como la siguiente. Everybody eats tortilla in Spain. La oración también se podría expresar de la siguiente forma. Tortilla is eaten in Spain. La idea es exactamente la misma, no hay ninguna diferencia
entre estas dos oraciones. Entonces, primero, en estas dos oraciones vemos que el agente de la acción, ese everybody, es general, es todo el mundo, ¿verdad? O en el siguiente caso, tortilla es eaten in Spain. By whom? By everybody, is general. En esos casos, en español, sí podemos utilizar el se pasivo, y especialmente para traducir la segunda oración en español utilizaríamos el se pasivo se impersonal, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. You are supposed you are... Vamos a cambiar el sujeto. I was given a present. Entonces, de nuevo tenemos la acción. I was given a present. Who is the agent of the action? Who does the action of giving the present? Do we know? Not in this case. By whom I was given the present? We don't know. It's not relevant. It's not important in this particular context. Entonces, en este caso, como el agente de la acción es irrelevante o es desconocido o no es importante para la acción, pues también podríamos utilizar el se pasivo o se impersonal. ¿De acuerdo? En lugar de traducir directamente esta oración, utilizaríamos el se pasivo se impersonal para traducirla. ¿Qué más? Vamos a poner otro ejemplo distinto. Por ejemplo, the employees were fired. De nuevo, la acción es to fire someone, ¿verdad? ¿Quién es el agente de la acción? Who does the action of firing? Do we know in this context? No, right? We don't know. We don't really know who is the person who's doing the firing. We can suppose who is that person, but it's not specified on the sentence. Entonces, en este caso, en español, para traducir esa oración, utilizaríamos también el se pasivo o se impersonal, porque de nuevo se trata de una acción en la que el agente o bien es obvio, es general, o es irrelevante, o es desconocido. Entonces, vamos a ver otra acción diferente para que vean las diferencias. Por ejemplo, si dijéramos en español Peter, let's say, the tortilla was eaten by Peter. En este caso, el agente de la acción sí es conocido, es Peter. Peter is the agent, is the person who does the action of eating. Entonces, en este contexto en particular, no podríamos utilizar el se pasivo, no podríamos utilizarlo porque el agente es específico, entonces no podríamos utilizar el se pasivo. O por ejemplo, si dijéramos the employees were fired by John. En este caso, el agente de la acción sí es conocido, es específico, es John. Entonces no podríamos utilizar el se pasivo. En estos dos últimos casos, en español, en lugar de utilizar la voz pasiva, en español preferiríamos traducirlos utilizando la voz activa, diciendo, por ejemplo, Peter ate the tortilla or John fired the employees. Esa sería la mejor forma de traducir estas dos oraciones en español. Y por ejemplo diríamos Peter comió la tortilla en la voz activa, o en el segundo caso mejor diríamos John despidió a los trabajadores, utilizando de nuevo la voz activa en estos dos casos. Entonces, resumiendo, recuerden, en español preferimos no utilizar la voz pasiva. Generalmente, cuando el agente es conocido, como en el caso de The Tortilla was eaten by Peter, the agent of the action is specific, or the employees were fired by John. John is the agent of the action, it's also specific.
En esos casos, recuerden, en español preferimos utilizar la voz activa. Cuando el agente de la acción sea irrelevante, desconocido, general, obvio, en esos casos, en español, preferimos usar el sé pasivo o sé impersonal, como en el primer caso, everybody eats tortilla o tortilla is eaten in Spain. Who does the action? Who is the agent of the action? Everybody is general. Or I was given a present. By whom I was given the present? It's non-specific. We don't know who's that person, right? Or the employees were fired. By whom were the employees fired in this sentence? It doesn't say. Entonces, en esos casos, en español vamos a utilizar el sé pasivo o sé impersonal. Entonces, vamos a parar aquí en esta escena número 1 y en la segunda escena les voy a explicar, una vez que sepan si pueden utilizar el sé pasivo o no, les voy a explicar cómo utilizar el sé pasivo o sé impersonal. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora.